Bienvenidas y bienvenidos a este hemiciclo de letras de la Universidad de Murcia, que hoy es sede del Real Murcia, porque a mí me gusta decir eso, de que las instituciones son las personas que forman la institución y no los edificios ni los sitios que los albergan. Y esta tarde estamos aquí reunidos murcianistas y, por tanto, pues esta tarde se convierte en la Universidad de Murcia, este trozo de la Universidad de Murcia se convierte esta tarde en el hemiciclo del Real Murcia. No hace falta que presente a las personas que me acompañan en la mesa, porque son conocidas y directamente lo que voy a hacer va a ser pues, dejar que tomen la palabra en esta parte inicial del acto. Pero, hombre, sabiendo que tenía que abrir, yo no sabía que tenía que hablar, Juan, pero bueno, pensaba en que celebramos el centenario del reconocimiento de la condición real de nuestro Real Murcia, 100 años. Ayer estuve en un acto en el que se celebraban los 120 años del diario La Verdad. Hace muy poco, hace un par de meses, María José, estábamos celebrando los 90 años de Radio Murcia. Hace unos años la Universidad de Murcia celebró su centenario. Nosotros somos de 1915, el Real Murcia de 1908 o 1919, como queramos. Y al final tienes idea de que las personas pasamos, pero las instituciones perviven, permanecen, y que hay que cuidarlas como un auténtico tesoro, porque es esa manera de hacer territorio, de hacer ciudad, de hacer región, de vertebrar, de unir a las personas con la mirada puesta en objetivos que trascienden la individualidad de cada cual, lo que verdaderamente hace que vayamos avanzando como colectivo. Esto se puede explicar de mil maneras, pero si hay un sitio donde es facilísimo contarlo, es aquí. Tú llevas tu vida con tus historias, con tus afanes, con tus momentos mejores, momentos peores, pero tú te metes una tarde de partido a tu sitio en el campo y la gente que está contigo es tuya. Y votan a un partido que no es el tuyo. Y les gusta vestir de una manera que no es la tuya. Y trabajan en una universidad que no es la tuya. Y tienen la vida que es su vida y viven en su barrio y tú en el tuyo, pero allí dentro hay algo, ahí circula una corriente de emotividad enorme, eso tan grande, y eso lo tienen las instituciones que se van larvando en el tiempo. Por eso es tan importante celebrar que somos un club real y mantener la condición de real. No es lo mismo tener 100 años de historia que haber empezado hace 10, 5, 15, no es lo. Yo tengo una anécdota, hace muchísimo tiempo, en una cena en la ciudad de León, con un profesor que había sido rector de una universidad catalana. Yo ni soñaba en aquel entonces ser rector de la Universidad de Murcia, pero dijo una cosa que me llamó la atención, ¿no? Dice, hombre, yo he sido rector de una universidad, y dice, fíjate, cuando yo nací esa universidad ni siquiera existía. No era la Universidad de Barcelona, no era la Autónoma, era una universidad que cuando yo nací no existía. Dice, qué orgullo hubiera sido, decía él, para mí, haber sido rector de una universidad que cuando yo nací ya estuviera allí. Me gusta decir siempre de la Universidad de Murcia, cuando celebramos pues, tomas de posesión, grandes actos, siempre me gusta decir esto, ¿no? Que tenemos la suerte los que vivimos dentro de la Universidad de Murcia de pertenecer a una institución que cuando nacimos estaba y cuando dejemos de existir va a seguir estando. Lo mismo vale para el Real Murcia. Yo no creo que haya aquí nadie que estuviera cuando el Real Murcia se creó, cuando se le reconoció la condición de real. Cuando todos y cada uno de nosotros nacimos, el Real Murcia ya estaba allí. Cada cual tendrá en su memoria cuál fue el primer momento en el que empezó a sentir alguna cosa y por qué. Seguro que pensamos, todos tenemos nuestro primer jugador. Seguro. Todos sabemos el número que le pusimos a la camiseta que nos compramos la mayoría de los que ya somos boomer en el bazar murciano. Y el número que le pusimos, ¿verdad? Y el número que le pusimos. Bueno, pues lo mismo. Cuando no estemos nosotros, el Real Murcia va a seguir. Nada más y nada menos que eso significa ser parte, de la manera que uno quiera serlo, de una institución centenaria. Por eso, hombre, a mí me hace mucha ilusión y me agrada mucho que hayáis querido que este acto que celebra eso, el valor de las instituciones y el valor ganado en el tiempo, se celebre en una institución también centenaria y hermana como es la Universidad de Murcia. No me enrollo más porque, como veis, los profesores tenemos tendencia a enrollarnos más de la cuenta y lo dejo ahí. Gracias por estar aquí esta tarde y le doy la palabra a Juan que va a seguir. Muchas gracias. A mí me pasa un poco igual que estaba contando ahora Pepe. Yo también soy de esta casa, soy profesor de la Universidad de Murcia, además soy el coordinador en la Comisión Histórica y entonces para mí esto es unir
Yo estudié en esta facultad, en la Facultad de Letras. Esta es la casa donde yo he estudiado y me hacía especial ilusión que este acto lo celebráramos aquí. Veníamos ya hace un tiempo desde la Comisión Histórica y en esto quería dar las gracias y aprovechando que hay aquí algunos expresidentes del Real Murcia también en la sala, dar las gracias a Felipe por su presencia, a los expresidentes, a Chema, a Paco, por estar aquí hoy con nosotros, porque realmente la idea de la Comisión Histórica, llevamos poquito tiempo funcionando, llevamos apenas 2 años, desde que hicimos la primera reunión. Ya veníamos trabajando un grupo de murcianistas desde antes, con la sala de exposiciones que lleva José Luis de la Rocha, con diversos actos, las puertas que hemos ido organizando en homenaje a los jugadores históricos del Real Murcia, y teníamos la fecha del 5 de julio de 2023 marcada a fuego en nuestro calendario, porque teníamos muy claro que es una fecha importante para el Real Murcia. No solo que seamos un club centenario, desde 1919, que tengamos ya 104 años, es que se cumplen 100 años de la concesión del título de Real al Real Murcia, y es una cosa para estar muy orgullosos. En estos 100 años hemos mantenido esa denominación, hemos mantenido el club, nunca lo hemos dejado morir, y esa es la importancia del Real Murcia, que somos los aficionados los que hemos mantenido viva la llama del Real Murcia. No ha habido desapariciones, refundaciones, novedades, como decía ahora el rector, estamos en una institución que ya estaba cuando nosotros nacimos. A nosotros el murcianismo nos entró por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestras madres, por nuestros hermanos, por nuestras hermanas. Así se transmite el murcianismo dentro de una generación a la otra. Y por eso estamos hoy aquí celebrando este centenario. El 5 de julio de 1923 nos llegó la respuesta positiva por parte de la Casa Real en la concesión de este título de Real, que por aquel entonces no tenían muchos clubes, la Real Sociedad de San Sebastián, el Real Betis, el Real Madrid lo había obtenido en 1920, solo 3 años antes que nosotros. Y desde entonces aquí lo tenemos. Creo que es una fecha importante para el club, para la historia, para demostrar que este club da igual la categoría en la que estemos, porque da exactamente igual en la categoría en la que estemos, tiene esa identidad propia que hace que transmitamos ese sentimiento de una generación a la otra. Y eso es lo importante de que estemos hoy reunidos y de que estemos alrededor de este acto del centenario del título de Real. Nada más, muchas gracias por venir. Tampoco me pasa igual. Los profesores tenemos esto que en cuanto nos dejan los micrófonos nos enrollamos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Estoy seguro de que os va a gustar mucho la mesa redonda que hemos preparado. Tenemos una coordinadora con María José Larcón, que es de lujo, compañera en la Comisión Histórica. Unos ponentes, Quique, Juan Antonio y Pedro, que vais a ver todo lo que saben de historia del Real Murcia y van a dar algunas cosas y algunas pinceladas que seguramente os van a sorprender. A mí ya me las han adelantado, por eso lo sé. Y bueno, nada, le doy la palabra a María del Mar para cerrar esta presentación y enseguida ya os dejamos con la mesa redonda. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Agradecerte a ti, José, por habernos dejado este espacio para poder celebrar este acto que para el Murcia es bastante importante. Y bueno, sabemos que siempre podemos contar con la Universidad de Murcia y contigo para cualquier cosa que necesitemos desde el club. Darte también las gracias a ti, Miguel Ángel, que está recién llegado a la concejalía, que sabemos que tiene muchísimo trabajo ahora, pero que tanto estuviste también en el partido de los veteranos como hoy, y tanto Felipe como los miembros del Consejo de Administración y todos los murcianistas esperamos que estés ahí, que sigas apoyándonos, porque vamos a necesitar al ayuntamiento. A los miembros de la Comisión Histórica, ¿qué deciros? Gracias por todo el esfuerzo que estáis haciendo, porque gracias a vosotros vamos a conocer y estamos conociendo la historia del club, que sobre todo los jóvenes no la conocen o no la conocen en tanta profundidad, y que gracias a vuestro esfuerzo, a los libros que Antonio también está publicando, conocemos a los veteranos del Murcia y a aquellas personas que han sido importantes en el club. Y sobre todo, pues agradecer a todos los murcianistas que cada vez que hacemos un acto nos apoyáis y estáis ahí con nosotros. Como ha dicho el rector, gracias a la afición seguimos aquí, gracias a la afición pues estamos luchando desde el Consejo de Administración y desde todo el club para intentar continuar. Como bien han dicho, pues hoy es un día histórico, celebramos que Alfonso XIII nos concedió el título de Real. Pertenecemos gracias a ese título a un club selecto
y muy pequeño de distintos clubes de fútbol que no pueden presumir todos de tener ese título. Y como ha dicho Pepe Luján, lo importante no es que nos lo concedieran hace 100 años, sino que todavía lo mantenemos. Y mira que Murcia ha pasado por vicisitudes, si no, los antiguos presidentes aquí presentes saben lo que hemos pasado. Y Felipe está empezando a conocer lo que estamos pasando y lo que es el Murcia. Pero se ha mantenido, y volvemos a insistir, que sobre todo gracias a la afición, que nos apoyaron en los malos momentos y que no dejaron que el club desapareciera, que con la venta de las pulseras conseguimos y estamos aquí donde estamos. Estamos en primera red, pero subiremos seguro y seremos un club profesional. Y bueno, sin nada más, pues volveros a agradecer vuestra asistencia y pasar la palabra a la Comisión Histórica. Venga, vamos a decir algo. Voy a ser breve, no soy profesor. Voy a ser breve. Bueno, pero soy un político que acaba de llegar y no tiene que tener mucha historia. Bueno, para mí, dar las gracias, lo primero de todo, a la comisión por invitarme. Es un placer estar aquí, en representación del Ayuntamiento. Por parte del Ayuntamiento de Murcia estamos a vuestra disposición. Un club como el Real Murcia pues, es muy importante para nosotros, para la corporación municipal. Trabajaremos codo con codo en lo que haga falta. Bueno, yo soy joven, poco conozco el Real Murcia, he sido abonado, volveré a hacerme abonado esta temporada también. He sufrido con lo que ha sufrido el Murcia, porque bueno, en mi etapa como alcalde de Corbera también hemos estado apoyando al Real Murcia en esas campañas que se han hecho, hemos aportado nuestro granito de arena. Entonces conozco un poco también la situación de Murcia. Estoy seguro que vienen buenos momentos, con Felipe de la mano llegarán muy buenos momentos y nada, gracias a esa afición que siempre está ahí, como bien habéis dicho vosotros, que gracias a ellos también el Real Murcia pues sigue manteniéndose y creo que debemos luchar todos para que devolverle a esa afición lo que se merece, un equipo en lo más alto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes y gracias a todos los que están aquí con los 42 grados de la calle y con la ilusión y el interés de conocer el pasado del Real Murcia, el mejor pasado del Real Murcia. Porque como acabamos de escuchar, es verdad que en la memoria más reciente el pasado que tenemos no es precisamente el más brillante ni el mejor y aún así es en este momento cuando el Real Murcia tiene sin duda la mejor afición de toda su historia. Y no solo por número, sino porque efectivamente late con un corazón grana que permite que la emoción compartida con todos haga que soñemos con un futuro, y miro al presidente, absolutamente prometedor, desde un presente como nunca se ha tenido. Y yo creo que eso merece un aplauso para darle las gracias a él y a todos los que antes que él han permitido que lleguemos aquí. Bueno, es un honor para los miembros de la Comisión Histórica Rector estar aquí. Nos hace mucha ilusión. Y yo cuando preparaba un poco el acto, que seré breve porque son ellos los que nos van a coger de la mano y a través de lo que saben que mucho nos van a llevar a conocer esa historia del club, que a lo mejor hemos oído alguna vez pero que no conocemos, pensaba, ¿habrá quien se extrañe de que el Real Murcia esté en la universidad? Pues no. Primero porque efectivamente hay una concomitancia entre ser de Murcia y sentirse del Real Murcia, y a la inversa, que puede que haya murcianos sin duda muy honorables a los que no les guste el fútbol, a los que no le llegue el sentimiento murcianista, pero yo creo que son muy pocos, porque realmente pues, forma parte de nuestro ADN. Y además es que yo creo que la cultura, la educación y el deporte tienen bastante que ver. Pensando en quién podía unir todo eso, se me ocurrió que tal vez la figura del escritor francés Albert Camus ayudaba, o Camus, que le dicen algunos, ayudaba a entender esto. Él fue premio Nobel de literatura, pero antes fue jugador de fútbol y tenía un amplio conocimiento intelectual
de muchas cosas, escribió muchos libros, para darle el Premio Nobel de Literatura algún mérito haría. Y sin embargo llegó a afirmar, se lo dieron por cierto en 1957, llegó a afirmar y dejó escrito lo siguiente: mis mayores convicciones sobre moral y los deberes de cada quien se las debo al fútbol. Lo que más sé a la larga sobre la moral y los deberes de los hombres se lo debo al fútbol. Así que, cogidos de la mano desde la cultura, la educación, la formación y el deporte, y recordando a Camille, estamos los miembros de la Comisión Histórica más contentos que unas Pascuas de estar aquí esta tarde. Yo creo que así sucede en la vida, sucede en el deporte, sucede en el fútbol y sucede con el Real Murcia, al extremo de que es difícil entender, pues no sentirse un poco más de aquí, aunque Felipe lo empezará a notar pronto, siendo del Real Murcia. ¿Qué? ¿Sí? Si usted supiera, ¿qué dirían en la huerta? Lo que nosotros le queremos. Y a todos los que estuvieron antes de usted, que sin duda han luchado mucho para conseguir, entre otras cosas, que esté usted aquí. 100 años se cumplen del título de Real, y si somos sinceros, hoy el Real Murcia es más real que nunca, y por lo tanto vamos a tratar de conocer, como punto de partida, algunos datos de su historia. Vamos a tratar de hacerlo de la forma más amena posible, para que también los más jóvenes, esa afición que tenemos, vaya aprendiendo, como lo estamos haciendo todos nosotros, que el Murcia no ha sido todo ruina, ni pena, ni deuda, ni nada de eso. ¿Qué va? Todo lo contrario. Se cuentan muchos más los éxitos que lo contrario. 2 ascensos, Vicente Carlos Campillo, el único entrenador del Real Murcia que los tiene. Claro, muy bonito. Hay gente aquí importante y me apetecía mucho saludarle, porque hace un rato estaba en la playa y ha dicho, pues yo me voy. ¿Cómo va a haber un acto del Murcia y no voy a estar allí? Respira murcianismo. Bueno, vamos a empezar por escuchar a Pedro García. Ellos sí estaban aquí cuando el Murcia se fundó. Yo creo que estaban, porque de otro modo es imposible, de verdad. Sí, sí. Bueno, Pedro García, que lo tengo allí, junto a esa camiseta, que es la primera, José Luis, ¿no? La primera camiseta, porque hay quien dice, ¿y esa camiseta verde? Esa camiseta es la primera... Sí, la primera camiseta del Real Murcia, antes de que se llamara Real Murcia. Y aquella camiseta es la primera camiseta. Sí, exacto. Bueno, José Luis también es miembro de la Comisión Histórica, como lo es Juan Ramón, como lo es Antonio Barceló, que también está y que es el flamante autor del libro sobre Manolo, como lo es también Simón Gambín, siempre arriba, y como lo es, no quiero que esta tarde, aunque no está aquí, se nos olvide, Mari González Barba, porque están haciendo el Camino de Santiago. Y hoy nos mandaba una foto en nuestro grupo de WhatsApp de una camiseta del Real Murcia que se la va a poner en la última etapa con la concha del peregrino, con el escudo del Real Murcia. Pedro García, aunque nació en la provincia de Albacete, llegó a nuestra capital contando 10 años. Ya de muy joven comenzó a coleccionar objetos que guardaban relación con el Real Murcia: entradas de partidos, carnet de socios, álbumes de cromos, calendarios de liga y un largo etcétera. Entre otros trabajos, elaboró uno sobre las distintas transformaciones que el escudo del Real Murcia había tenido a lo largo de su historia, siempre partiendo de cómo habían figurado en las camisetas. Esto culminó en una colección de insignias que distribuyó el diario La Verdad de Murcia en 2007. En 2008 coincidió con Juan Antonio Barre y Quique Baeza formando un equipo que tanto está aportando para divulgar la verdadera historia de nuestro club, especialmente lo concerniente al correcto año de fundación del club. Tras una incesante búsqueda, en junio de 2008 consiguió descubrir cuál y cómo había sido el primer escudo del Real Murcia al comienzo de su andadura. Eran nuestros tiempos como Levante Fútbol Club en el año 1920. Fue colaborador de la revista oficial del Real Murcia en la época que era difundida en papel entre todos los abonados. En su contenido rescataba viejos episodios de su historia. En materia de ropa deportiva conserva pantalones, calcetas de los años 60, 70, 80. Algunas de estas llamativas piezas se exhiben actualmente en la sala de exposiciones del estadio. Su colección de objetos sobre nuestro equipo no tiene límites. Biblioteca y hemeroteca, más de 7.000 fotografías, colecciones de cromos desde los años 20 del pasado siglo,
entradas de partidos tanto de casa como visitante, carnets de socios, era apabullante, desde luego, insignias, banderines, póster, quinielas, calendarios de liga, cajas de cerillas, encendedores, llaveros, relojes, siempre que sea del Real Murcia. Pedro, buenas tardes, cuando quieras. Muy buenas tardes. Sí, sí, dale al botoncillo. Ahora está. Muy buenas tardes a todos los aquí presentes, señor rector de la universidad, señor presidente, antiguos presidentes, bueno, y murcianistas todos. Muy buenas tardes. Bueno, voy a comenzar mi pequeña aportación de datos hablando del Real Murcia de sus comienzos, pero para tener un poco de conciencia de cómo estaba el fútbol en nuestra ciudad años antes, para conocer un poco los equipos que habían existido y todas esas cosas. Entonces me voy a ir al año 1910-1911. Por aquel entonces los equipos que estaban eran el Murcia Fútbol Club y el Sporting de Murcia. En aquel 1910 se disputó el día siguiente al Domingo de Resurrección, el lunes de Pascua, se disputó lo que se consideró el primer partido ya un poco formal, más oficial. Fue un poco vergonzante el resultado, 1-16, muchos conocían, habéis oído hablar de ese resultado, aunque hay que decir que aquel resultado no es del Real Murcia. Era un antiguo equipo, Murcia Fútbol Club, que no guarda relación con nosotros. Es decir, que un poco duro el castigo, pero que no fue cosa nuestra. Exactamente. No Si puede hubiéramos cargar, ganado ya no lo cargamos en nuestras espaldas. Sí, sí. Bueno, pues en 1911 continúan esos dos equipos, pero en el mes de noviembre, tras disputar el Murcia Fútbol Club y un equipo de Águilas, lo que se llamó Copa Sudeste, el fútbol desaparece incomprensiblemente en nuestra ciudad. Desde 1911 hasta 1916 no hay más noticias sobre el fútbol. No aparece nada en los periódicos, entonces que no debió ocurrir nada, porque con los 3 periódicos que existían en nuestra ciudad y que ninguno aportase ningún documento, ninguna información, es porque efectivamente no ocurrió nada en absoluto. Llegamos ya a 1916 y 1917 y los equipos que aparecen son el Athletic Club y el Iberia Club de Fútbol. Bueno, pues son equipos que disputan unos pocos partidos durante esos años. Los equipos eran totalmente amateur, no existían, no eran profesionales, incluso no estaban federados. Es decir, que los jugadores libremente podían jugar en un equipo en otro, si tenían ganas un domingo jugaban y si no, pues no calzaban la ropa. Entonces, en ese año 1917, a finales de año, se da la circunstancia de que Alfonso Guillamón y uno de los hermanos Servet, Ricardo, rescatan el Murcia antiguo de 1911 que había desaparecido, perdón, que no tenía ninguna actividad durante 6 años y lo rescatan. Y entonces, aparte de sacar el equipo, lo que hacen es construir el campo de la Torre de la Marquesa. Todos hemos oído hablar y sabemos que es el que estaba junto a la antigua prisión, entre correos, etc. Bueno, pues aquel equipo, el campo se inaugura el día 27 de enero de 1918, con goleada 10-0 ante un equipo de Orihuela, y ese año, 1918, pues la verdad es que hay gran actividad. El Murcia Fútbol Club disputa 28 partidos amistosos, no había entonces competición oficial, y la verdad es que se fomenta un gran auge en el fútbol capitalino. Pero nos vamos al año 1919. Durante los 3 primeros meses ahí también continúa igual la actividad. Hay 8 o 9 partidos, parece que va a continuar en buena armonía, pero llega el mes de abril y llega el mes de mayo, solamente se disputan 3 partidos y además con mal ambiente. Los jugadores comienzan a reclamarle a Guillamón que quieren recibir alguna pequeña compensación. Este no está por la labor. Ay, perdón, que se ha ido esto. No, te la hemos puesto. Espera, sí, tenía puesta la 1, sí, la 3, este de aquí. Gracias. Ahora no vas. Venga. Ahí va, ese. Este es el antiguo Murcia Fútbol Club de 1918. A la izquierda aparece Alfonso Guillamón, el alma mater de aquel equipo y, como he dicho, el impulsor de que se construyese el campo de la Torre de la Marquesa. Bueno, pues en 1919 está hablando de que llega el mes de abril, llega el mes de mayo y decae la actividad futbolística. Solamente se disputan 3 partidos.
y ello obedece a que los jugadores empiezan a pedir un tipo de compensación. Guillamón no quiere darles nada y el colmo, lo que ya termina por desaparecer el equipo, es un partido que se disputa a mediados de junio en Cartagena. El Murcia Fútbol Club acude a disputar un encuentro al Cartago para inaugurar un campo en la Plaza de España y recibe, según la prensa de entonces, 250 pesetas de compensación. Los jugadores piden que ese dinero se les reparta, a lo que Guillamón dice que no. Entonces ya es el detonante final para que aquel Murcia Fútbol Club pues desaparezca. Los jugadores abandonan el equipo y Guillamón, en represalia, pues no deja que se disputen encuentros de jugadores senior, solamente se disputan algunos partidos de gente infantil. Bueno, pues con esa tesitura que estamos a comienzos de verano de 1919, no hay fútbol en Murcia, ya se había creado un ambiente, se había creado afición y entonces los aficionados futboleros pues deciden crear un nuevo club. Tenemos un Murcia Deportiva de agosto de 1919 de que se trató de que Guillamón y los antiguos jugadores hiciesen las paces, se reconciliasen, pero no fue posible. Entonces la gestión que se hizo fue iniciar trámites para un equipo nuevo. Efectivamente, se forma un equipo nuevo con el nombre de Levante. En cuanto a fechas, después hablaré porque hay dos fechas de un poco de controversia. Sí que es claro que son las dos de 1919. Bueno, y entonces aquel Levante Fútbol Club pues comienza a tener actividad. La fecha de fundación del club, por una parte, por prensa aparece, la primera fecha aparece el 8 de diciembre de 1919. Hay varios testimonios de prensa de que se ha creado un equipo nuevo, no tiene nada que ver con el anterior, que el anterior Murcia Fútbol Club ha muerto, ha tenido muerte, algo así por el estilo, dice, y total que está comprobado que es totalmente un equipo nuevo. Pruebas para ello, pues aparte de lo que dice la prensa, está también una reunión que hay en la Federación Levantina, con sede en Alicante, en la que acude ya un representante del Levante. Estamos hablando del 28 de diciembre de 1919. Es decir, que el Levante, nuestro Real Murcia, en 1919 tenía vida. Pero es que incluso 2 semanas más tarde hay una nueva reunión, una nueva convocatoria en la Federación Levantina y se procede a elegir junta directiva y como representante del Levante acude Fernando Servet, se le da el cargo de vicepresidente de la Federación. Entonces está comprobado que el Murcia eso está de 1919. He dicho la mención de prensa de noviembre de 1919 y luego también tenemos un documento del Real Murcia, unos propios estatutos ya antiguos de que hablan de que el Real Murcia fue fundado en 1919, en el mes de septiembre. Esos estatutos fueron enviados al Consejo Superior de Deportes para que los convalidasen. Requisito imprescindible para fijar la antigüedad, esa de septiembre, que el Real Murcia indicaba septiembre del 19, se exigió que notarialmente aportase un documento donde constase ese mes de septiembre del 19. Hemos obtenido del Consejo Superior de Deportes aquellos viejos estatutos, pero no hemos podido conseguir el documento notarial porque nos daban, porque se fijaba el nacimiento del Murcia en ese mes. Bien sea septiembre del 19, bien sea el mes de diciembre, perdón, lo que está cierto es que el Real Murcia es de esa época. Estamos también viendo el asiento del Real Murcia como Levante en el reglamento de sociedades de la comunidad autónoma. Primero se fija el día 26 de febrero el Levante Fútbol Club, luego se le añade una L y luego, curiosamente, cuando tenemos la obtención de Real, hay una rectificación. Lo que era Murcia Fútbol Club pasa a ser Real Murcia Fútbol Club. Hay también un paréntesis antes de llegar a esto de Real Murcia. Es que en el verano de 1919 el Levante Fútbol Club solicita a la Federación Levantina que nos cambie la denominación del equipo. El Murcia solicita
de que nos concedan el nombre de Murcia Fútbol Club. Por entonces el nombre de Murcia Fútbol Club estaba disponible, puesto que Guillamón lo tenía inoperante, el equipo no tenía actividad y debió de haber alguna armonía, alguna reunión entre ellos para que accediese. Entonces, en el mes de agosto de 1922, la Federación Levantina, en la asamblea que recibió, que celebró en Valencia, nos dio conformidad al nombre de Levante de Murcia Fútbol Club. Perdón. Bueno, pues entonces tenemos ya el nombre de Murcia Fútbol Club. Se porta la camiseta, esta que estamos viendo aquí, pero se lleva sin escudo. Esa camiseta se formaliza, se lleva por primera vez en un amistoso que celebramos el día 2 de noviembre de 1922 ante un partido ante la Ferroviaria de Madrid, aquí en Murcia, en la Torre de la Marquesa. La noticia esa prácticamente pasa inadvertida, la utilización, el cambio de uniforme de verde a rojo, son simplemente 2 líneas de prensa, prácticamente pasa inadvertido, es decir, que un poco corriendo, o si la noticia de prensa requiere otro tipo de información, no publican eso y nunca hubiésemos sabido cuándo pasa el uniforme del verde al rojo. Antes he dicho que la duración del verde fue solamente de 6-7 meses. Bueno, pues entonces el escudo ya se porta a partir de 1923, aproximadamente 7 u 8 meses más tarde de hacer el cambio de denominación del equipo, de pasar de Levante a Murcia Fútbol Club, y aproximadamente sobre el mes de marzo-abril de 1923 es cuando comenzamos a portarlo. Vamos a ver qué más cosillas por aquí. Cambio por completo el color. Bueno, pues ya me voy a referir al tema de uniformes. Antes hemos visto el primer uniforme, que era de color verde en tiempos del Levante. El cambio de uniforme, pues pensamos que se debió a querer romper con la dinámica con el antiguo Murcia Fútbol Club. Los colores eran blanquirrojos, alistas, y se optó por la camiseta color verde. Entonces fue esa camiseta que se llevó durante 7 meses. Pasamos posteriormente, como hemos dicho, al color rojo y sin escudo, y el escudo que partió ya a partir del mes de abril-mayo de 1923. Nos conceden el título del Real en julio de 1923, pero el Real Murcia no emplea todavía ese escudo. El jugador Sebastián Servés, que estamos viendo a la izquierda, era jugador y capitán del equipo y es el que realiza el diseño del escudo. Ese escudo creíamos en un principio, ya con Real, el triángulo invertido en la corona, pensábamos que se había utilizado por primera vez en la inauguración del campo de la Condomina en diciembre de 1924. Pero gracias a una gestión de Juan Antonio hemos conseguido que desde Asturias nos faciliten unos ejemplares de Murcia Deportiva de 1924, que aquí en Murcia no existen. Entonces hemos visto un ejemplar anterior a la inauguración de la Condomina, concretamente creo que es del 9 de diciembre del 24, en la que aparece esta fotografía de Marcos Porcel luciendo el escudo. Esta es fotografía original con mejor calidad de la que aparece en Murcia Deportiva, pero vamos, como digo, debido a donde está datado el ejemplar de Murcia Deportiva, antes de inaugurarse la Condomina, pues sabemos que el escudo ya se portó en la Torre de la Marquesa. Y bueno, pienso que ya más o menos portar un poco a los compañeros ya Gracias. también está un poco explicado. Pedro, la verdad es que es alucinante. Perdón, y esto así. Son las cosas ya de abuelo, pero bueno, con mucho cariño. Yo todo lo que sea Real Murcia ya lo sabéis. Es asombroso, Gracias. de verdad que es una cosa. Yo no puedo dar más gracias de haber sido invitada a formar parte de esta comisión, porque llevo 2 años con la boca abierta. Es una cosa, cuando se ponen a hablar, es alucinante. Lo de ahora también lo saben, y lo reciente, pero claro, bucear en historias que son desconocidas. Yo creo que para la mayoría de los murcianos no hemos tenido la ocasión de saber nada de esto, ¿no? Y ahora nos vamos a ir de aquí sabiendo por qué lleva la corona, por qué no la lleva, en fin. Bueno, pues esto sigue, continúa. Juan Antonio Ugarre es licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de Historia Moderna y Contemporánea y licenciado en Periodismo, licenciatura en la que obtuvo matrícula de honor en el proyecto final de carrera titulado La prensa murciana en la Segunda República.
ante la Segunda República. Máster en Comunicación Audiovisual y Periodismo por la Universidad de Murcia, profesor de Historia de la Comunicación e Historia del Arte durante 8 años en la Escuela Superior Internacional de Murcia y coautor de 3 volúmenes sobre la historia del Real Murcia. Ha publicado más de 100 artículos sobre la historia del Real Murcia y también sobre la historia del fútbol de la región, más de una decena de ellos publicados en Cuadernos de Fútbol, la revista digital del Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español, Casina. Juan Antonio, buenas tardes. Muchas gracias, María José. Un rector magnífico, presidente... perdón. Que si no, lo del máster no se lo van a creer, en el lado. A ver si entre los dos somos capaces. Ahora. Decía, disculpen, rector magnífico de la Universidad de Murcia, presidente del Real Murcia, autoridades, compañeros, amigos murcianistas. Yo creo que hoy todos los que estamos aquí nos estamos haciendo una reflexión. ¿Qué significa para un club de fútbol tener el título de Real? Y podemos caer en un error, y es en el error de vincular la política con este título. Lo digo porque, como todos sabemos, hay equipos que cuando sus aficiones, cuando suena el himno nacional, silban. Todos sabemos que existen en determinadas regiones de España. Pero es muy curioso, si hacemos una reflexión, cómo en esas regiones de España, esas mismas aficiones están orgullosas de que sus equipos se llamen Real. La Real Sociedad de San Sebastián, el Real Unión de Irún, por poner 2 ejemplos, y están también orgullosos de que la corona luzca en sus escudos. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que la concesión del título de Real es una distinción que da prestigio a aquellos clubes que la han recibido. Y la prueba de ello es que hace 115 años, por primera vez, se concedió un título de Real. Y desde entonces, jamás ningún club de fútbol de España ha renunciado voluntariamente a ese título, independientemente de la ideología mayoritaria de su afición. Hecha esta reflexión, nos situamos en el año un poquito lejos, 1893 en Murcia. Existían 3 deportes que eran practicados por la población, sobre todo por los estratos más elevados de la población. El ciclismo, la gimnasia y la esgrima. Se construye la primera instalación deportiva de la historia de Murcia, un velódromo de arena en Espinardo, en 1896, en el que compitió el entonces campeón del mundo del ciclismo en pista, el estadounidense Jos Venker. Quiere decir que el deporte poco a poco progresaba. Pero, ¿qué pasaba con el fútbol? Bueno, pues se publica una Real Orden de 1 de julio de 1893 por parte del ministro Segismundo Moret, que convierte la gimnasia en asignatura obligatoria en los institutos. Diga un profesor adelantado a su tiempo, Francisco Medel Asensi, nunca ha reconocido la labor que hizo este hombre en Murcia. Y este señor es la primera persona que imparte el conocimiento del reglamento de fútbol entre sus alumnos. Año 1894. Tuvo poco éxito, porque al año siguiente un cambio en el plan de estudios convirtió la asignatura de gimnasia en optativa y este hombre era tan duro que los alumnos huyeron literalmente y a partir de entonces no se supo nada de fútbol. Yo les invitaría a que le echaran un vistazo al programa de la asignatura porque era durísimo, sobre todo para aquellos jóvenes que no estaban acostumbrados a hacer deporte. Y entramos ya en el siglo XX y están viendo una imagen que a lo mejor le está llamando la atención. ¿Cómo es posible que los 11 jugadores lleven la misma camiseta? Este era el fútbol que había a principios del siglo XX. Bien, porque la regla por la que el portero debe vestir un color diferente al de sus compañeros no entra en vigor hasta el año 1909. Hasta entonces, los 11 jugadores vestían con la misma camiseta. Y entra en vigor precisamente para evitar la picaresca, porque un jugador coge la pelota con las manos y le dice al árbitro que es el portero. Y claro, de esta manera había que diferenciar al portero del resto de sus compañeros. Un segundo detalle de esta foto. Si vemos al segundo jugador por la izquierda de pie, vemos que lleva un pañuelo colgado del pantalón. Era habitual en esa época. ¿Qué significa eso? Todos hemos visto las imágenes antiguas del jugador que se venda la cabeza para amortiguar el golpe del balón. Pero estas imágenes son menos habituales. Bueno, eran habituales también. Aquí vemos a Sebastián Servet, el capitán del Murcia, también con el pañuelo anudado en el pantalón, en torno a 1922-1923. Qué curioso. ¿Por qué llevaban ese pañuelo? No, el brazalete de capitán no llega hasta los años 50 en Italia. No. Pero es que vamos a ver que los jugadores jugaban, que no solamente era para la foto, que no solamente era para la foto. Paulino Alcántara.
elegido por la FIFA mejor jugador asiático de todos los tiempos en 2007, rematando un balón con el pañuelo anudado del pantalón. Curioso, ¿no? Esa moda en los años 20 desapareció. Ese pañuelo lo llevaban los jugadores para secarse el sudor de su frente y jugaban con él. Ya digo, curiosidades del fútbol de principios del siglo XX que han desaparecido y que nunca hemos conocido. Otra... Pues luego, por lo visto, se dieron cuenta que era un tanto incómodo y desapareció. Otra curiosidad de esta época es que hasta el año 1909 los porteros podían coger la pelota con la mano en su medio campo. En el año 1909 esa regla desaparece y los porteros solo pueden coger la pelota con la mano en su área de meta. Y otra curiosidad de la época en los partidos amistosos es que se consideraba indecoroso marcar un gol de penalti. Los penaltis se lanzaban fuera a propósito. Esta norma desaparece cuando empiezan las competiciones oficiales y hay que ganar como sea. Y se olvidan la caballerosidad y se olvida este tipo de cosas y los penaltis se lanzan a marcar. Bueno, pues así era el fútbol de principios del siglo XX. Y entramos ya en 1902, Alfonso XIII celebra la fiesta de su coronación y se crea la primera edición de lo que hoy conocemos como la Copa del Rey. Participan equipos de Madrid, de Barcelona y de Bilbao. Y ya existe interés por algunos equipos de tener el prestigio de ser reales. En aquella época se daba el título a los clubes de regata, Real Club de Regata, Real Club de Campo, pero a los equipos de fútbol no. El fútbol estaba plagado de anglicismos, ya sabemos las palabras que han llegado hasta nosotros, córner, penalti, gol, la propia palabra fútbol con grafía castellana. Otros anglicismos desaparecieron, match, team, por ejemplo, son dos palabras que desaparecieron. Y curiosamente, hay una palabra que en castellano tuvo más éxito que en inglés, que es la palabra sociedad, para nombrar un club de fútbol. Y todos recordamos, recordamos aquellos que hemos estudiado historia, las reales sociedades de la época de Carlos III, de la Ilustración. Sociedad no deja de ser sinónimo de entidad. Y ahí viene el interés porque las sociedades sean reales. Porque se consideraba un club de fútbol cuando nacía como una sociedad, no como un club, ya digo, coexistieron ambas palabras, club y sociedad. Y después de varios intentos, por fin en 1908, hay 3 clubes que consiguen el título de Real. Curiosamente los 3 gallegos, Fortuna de Vigo, el Real Salic Galvet, que ahora conocemos como Real Club Deportivo de La Coruña, y un equipo llamado Real Coruña, que desapareció. Posteriormente, la Sociedad Club Ciclista San Sebastián cambia su nombre por Real Sociedad, el Real Unión de Irún, el Real Betis Balompié, el Real Club Deportivo Español, hasta que llegamos al año 1916. Y aquí hay un Real que nos interesa a todos mucho. El nombre no puede ser más monárquico. Se llama Alfonso XIII. Y inmediatamente hacen lo que querían hacer todos los equipos que querían ser reales. Nombrar presidente honorario del rey e inmediatamente se convierte en el Real Alfonso XIII, que hoy conocemos como Real Club Deportivo Mallorca. Es el primer Real que juega en Murcia, febrero de 1919. Aquí, por algunos indicios e intuiciones, muchos nos tememos que existe un interés en Murcia porque por primera vez su equipo de fútbol sea real. De hecho, se juegan 3 partidos, era muy habitual en esta época para obtener una mayor taquilla para poder pagar los honorarios de los equipos que se desplazaban, y inmediatamente después llega un telegrama de Mallorca, del Real Alfonso XIII, dándole las gracias al Murcia por el trato recibido e invitándolo para jugar varios partidos. No puede ser, porque el Real Murcia en aquel momento desaparece, pero ya se impregna la idea de Real. Y aquí aparece un señor muy importante, Antonio Fontes Pagán, quien lleva todas las negociaciones. Antonio Fontes Pagán logró una hazaña que muy pocas personas han logrado en España, que el rey creara una real orden para resolver un problema suyo personal. Y me explico. En el año 1912 existía lo que se llamaba los reclutas de cuota, es decir, personas adineradas que no se podían eximir del servicio militar, pero que pagaban por hacer el mínimo, que eran 5 meses. Bueno, pues esos 5 meses había que hacerlo en 2 veces. Pues a raíz de un recurso de Antonio Fontes Pagán, el rey Alfonso XIII decreta una real orden por la cual se permite que los reclutas de cuota puedan hacer durante el servicio militar en una sola vez. Por tanto, tenía influencia, como todos sabemos, con la Casa Real. Y en esta llegamos, y aquí voy a poner otra foto, al año 1920, donde el fútbol en Murcia se convierte en un deporte de masas por la confluencia de 2 factores. En primer lugar, porque por primera vez en la historia, un equipo de fútbol de Murcia, el Levante, participa en un campeonato oficial, el campeonato regional, que además lo gana y se clasifica directamente para los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla. Y en segundo lugar, por el influjo de los Juegos Olímpicos de Amberes, la primera vez en la historia que un equipo de España participa en los Juegos Olímpicos y obtiene la medalla de plata. Vamos a ver una imagen típica de 1920 que ahora no vemos. Este es el campo de la Torre de la Marquesa.
aficionados sentados en la tapia para ver mejor el partido, algunos de fondo subidos en las moreras, ahí lo veían todavía mejor. Pero al margen de esas tribunas improvisadas que se buscaban, vemos a la derecha a un jugador, Ernesto Casanovas, por supuesto sin número, porque la numeración no aparece hasta los años 50, con las manos en las rodillas. Y alguien puede preguntar, ¿por qué se coloca ahí? Pues sencillamente porque la regla del fuera de juego hasta 1925 es diferente a la de ahora. Hacían falta 3 jugadores para anular el fuera de juego, con lo cual si un delantero se acercaba, caían fuera de juego porque solo había 2 jugadores por detrás del balón. Con lo cual era muy común que un jugador defendiera bajo los palos para ayudar al portero. Y esa imagen de Ernesto Casanovas era habitual. En 1925 se cambia la regla del fuera de juego para sacar al jugador de debajo de los palos. Y en ese momento el jugador solo se coloca debajo de los palos en el lanzamiento de córner, costumbre que se va perdiendo por temas estratégicos. Ya vemos que el futbolista ya no se coloca debajo de los palos. También en esta época surge una controversia mundial en el mundo del fútbol por una jugada que pasa a la historia. Es la época del córner del gol olímpico. Hasta 1924 el lanzamiento del córner era en directo y en 1924 se convierte en un saque directo. Cesario Ansari, jugador de Argentina, le marca un gol a Uruguay, campeona olímpica en los Juegos de París, y a partir de entonces el gol de córner se llama gol olímpico. No fue el primero que se marcó, pero sí fue el más famoso. Y en 1925 surge una grandísima polémica. En un partido de la Liga Inglesa, un jugador del Tottenham, Sánchez Gay, se le ocurre la idea de salir con el balón controlado del córner y marcar un gol ante la pasividad de los rivales. El árbitro da el gol por válido, porque lo ha marcado el que ha sacado el córner. Y bueno, se generó una pelea en el campo tremenda. Hubo que cambiar el reglamento y dejar claro que cuando se sacaba el córner solo se podía tocar el balón una vez. No se podía salir con el balón controlado. Bueno, pues así era el fútbol de los años 20. Así era el fútbol en el que en 1923, por fin, el 5 de julio, aparece esa Real Orden en la que se le da el título de Real al Murcia Fútbol Club, que por cierto fue el último club que logró el título de Real antes de que el 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, diera un golpe de Estado contra la Constitución de 1876. Posteriormente es cierto que algunos otros equipos obtuvieron el título de Real, pero las circunstancias políticas eran diferentes. En 1924, 25 de diciembre, se inaugura la condomina de tierra y el césped no se pone hasta el 31 de octubre de 1926. El Murcia Fútbol Club, o Real Murcia, le gana por 7-0 al Mogres de Tánger. Se puede pensar, en 1926 todavía jugamos en tierra, y el Barcelona también, porque el Scores no fue campo de césped hasta ese año 1926. Y vamos a entrar a una de las mayores polémicas de la historia del Real Murcia, y voy a intentar ser muy breve, porque si se han cometido injusticias, posiblemente estamos hablando de la injusticia, y eso es muy difícil, más gorda que se ha cometido contra el Real Murcia. Campeonato Nacional de Liga por primera vez en la historia. Hay que poner un criterio objetivo para ver qué equipos van a componer ese campeonato de Liga. Y en principio el criterio parece acertado. Los 9 equipos que hasta entonces han sido campeones y subcampeones de la Copa del Rey. Es decir, el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad, el Real Unión de Irún, el Arenas de Guecho, el Barcelona, el Español, el Europa de Gracia, el Real Madrid y el Athletic de Madrid. Pero falta un 10º. Y aquí es donde vienen las injusticias. Se decide que 8 equipos jueguen una liguilla y que el que gane esa liguilla sea el 10º equipo que juegue en Primera División. Y ahí tendría que estar el Murcia. ¿Por qué? Porque la temporada anterior había llegado a cuartos de final de la Copa del Rey. Es decir, había estado entre los 8 mejores equipos de España. Pero además de eso, porque en una competición previa a la Liga había terminado por delante de algunos de esos equipos que se iban a jugar esa liguilla. Bueno, pues esa liguilla la gana el Racing de Santander, por tanto, ya tenemos los 10 equipos de Primera División. Ya tenemos 7 en segunda, faltan 3. Ahí tiene que estar el Real Murcia sí o sí. Campeón regional en varias ocasiones, cuarto finalista de Copa del Rey, ha hecho una grandísima competición, pero el Real Murcia se queda fuera. Había estado entre los 8 mejores la temporada anterior y no está ni entre los 20 mejores por decisiones subjetivas. Y aquí viene lo gordo. ¿Cuál fue uno de los criterios por los cuales el Real Murcia se queda fuera en la primera liga de la historia de Primera y de Segunda División? A lo mejor estaba su abuelo. Por las malas comunicaciones que había para llegar a Murcia. Pues puedes decir, bueno, pues a lo mejor es un criterio objetivo, pero también había malas comunicaciones para llegar a Galicia y Asturias, y ahí estaban el Deportivo de La Coruña, el Celta de Vigo, el Sporting de Gijón y el Oviedo. Es decir, y esta reflexión tenemos que hacernosla todos.
Todavía no se había creado la Liga y al Real Murcia ya lo habían descendido en los despachos. Bueno, pero eso ya no va a pasar más. Bueno, no me voy a extender, podemos hablar de la República, podemos hablar de otras cosas y, bueno, simplemente voy a terminar, pedirle, para terminar, al concejal de Deportes, personalmente, como ciudadano, como murcianista y como miembro de la comisión, que repare una injusticia, porque la Torre de la Marquesa, que es el campo en el que sufrieron cientos y cientos de murcianistas, no merece ser recordado con una placa ramplona, casi oculta y a ras de suelo. Y que sepa, y permítame la expresión coloquial, que los miembros de la comisión le vamos a dar mucho el follón, porque consideramos que las iniciativas que proponemos no solo sirven para poner en valor la historia del Real Murcia, sino también pueden ayudar a la ciudad. Y que sepa un dato, el último partido en tierra entre el Murcia y Cartagena se jugó en Corbera, el 5 de julio de 1990, en el José Manuel Aroca. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Lo de la placa supongo que lo saben, ¿no? La placa está colocada prácticamente a ras de suelo, es una placa pequeña. Sí, 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 sí. Sí, es que somos la gota china. Empezamos con el anterior, seguimos por aquí y no pararemos hasta que lo resuelvan. Se consiguió poner la placa, pero es que está a la altura del suelo, no se ve y lo mínimo es levantarla de donde se encuentre y ponerla en otras condiciones. Pero eso va a pasar enseguida y otras cosas más que le hemos pedido también, ¿verdad? Bueno, vamos con Quique Baeza, ¿Lo están pasando bien? Me alegro. Quique es licenciado en Periodismo en la rama de Nuevas Tecnologías y máster de Profesorado de Educación Secundaria. Su carrera como periodista ha tenido que ver con la prensa escrita en el diario El Faro y El Pueblo de Ceuta, en la radio Levante, Onda 21, ha narrado en Onda Regional y de qué manera, en la televisión ha trabajado en la 7 región de Murcia, en Internet del periódico digital Gol del Murcia, es miembro académico en la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual. Y su carrera laboral en los últimos años se dedica a la exportación en una empresa murciana y viaja internacionalmente representándola. Además es editor en el videojuego FIFA de la EA Sport desde hace 10 años. Y como murcianista, aquí me voy a emocionar, es socio del club desde niño. Su abuelo Carmelo fue socio protector del Real Murcia y directivo del Imperial en los años 40. Y su padre, Juan Baeza, era un hombre extraordinario. Fue socio compromisario del Club Real Murcia y probablemente sea una de las personas más interesantes que yo he conocido en mi vida, más allá de su condición de murcianista, al que defendía en todas las asambleas de compromisarios con uñas y dientes. Murió siendo el abonado número 18 del club, antes de lo que le tocaba, y todos los hijos de Quique, como también todos los hijos, todos tus hermanos que están aquí también esta tarde, pues como no podía ser de otra manera, son socios del Murcia. Y ya va por la 4ª generación de murcianistas, que también está aquí esta tarde. Los primos, tíos, hermanos, todos entre los abonados más antiguos del club. Está escribiendo Quique, con Garre y con Pedro, el 4º tomo de la historia del Club Real Murcia. Es uno de los fundadores de la plataforma de apoyo al Real Murcia, aquello de las pulseras, y fue una temporada también consejero directivo del Club Real Murcia. Quique, cuando quieras. Bueno, para mí es un inmenso placer estar aquí con murcianistas tan ilustres como los que tenemos, con el rector, con Juan Ramón, que es el presidente de la Comisión Histórica, Felipe Moreno, que es ahora mismo una de las personas más importantes en el Real Murcia, en el día a día. Ha hecho una apuesta tremenda y hay expresidentes como Chema Almela, como Dornel, exdirectivos como Higinio, Vicente Carlos Campillo, que yo cuando era un niño periodista estaba con él en la banda, cuando todavía los periodistas podíamos estar comentando un jueves qué alineación iba a poner el entrenador. Tengo 41 años, pero empecé muy joven con el maestro Ibarra y yo he tenido ese privilegio que a lo mejor otros periodistas más jóvenes no han tenido, ¿no? Estar con un entrenador a ras de césped. El Real Murcia es mi vida y para mí pues, es un inmenso orgullo estar con todos vosotros. Quería hablar de varios detalles que creo que van a resultar muy interesantes. Si ponemos quiero poner lo que es el registro de asociaciones. Sí, cuando el Real Murcia se funda, en 1919, vais a ver en la pantalla un registro que es como el actual registro mercantil.
el registro de asociaciones y entidades deportivas es este. Este es el DNI del Murcia. Fijaos que es la sociedad número 2292. Y daros cuenta cómo los que eran los directivos del Murcia tachan en la misma casilla el nombre de Levante y luego ponen Murcia, pero la caligrafía de Real es diferente a la de Murcia. Es decir, van conforme pasan los años rectificando el nombre de la sociedad, pero quieren dejar claro que esa casilla es el Murcia, esa sociedad es el Murcia, que empieza siendo Levante de Murcia, luego Murcia Fútbol Club y le ponen Real cuando se le da la concesión. Quieren dejar clarísimo que es el mismo club, diferente denominación. Ese es nuestro primer DNI. Y eso en los estatutos del club debería ya de instalarse un poco la fecha de fundación, etcétera, porque este es nuestro DNI. La caligrafía es que es incluso diferente. Yo no soy experto en caligrafía, pero el Real lo escribió otra persona. Y tachan muy fino Levante para que se vea que ese Levante de Murcia era el Real Murcia. ¿Por qué está esa R ahí, antes de Levante? Es que esa R, ¿qué pinta ahí? Bueno, no lo tenemos documentado porque en los anuncios de prensa siempre era Levante Fútbol Club. Ponme la de la prensa para que se vea cómo denominaba la prensa. La prensa sí que te habla de Real Sociedad Levante de Murcia. Fíjense que este artículo es de Madrid Sport, que es el marca de la época o el as de la época. El artículo lo escribe ese tal Bocal, es el hermano del presidente del Murcia, Miguel Ángel Cremades, que fue presidente del Imperial y directivo también. Fue una persona muy importante también en la prensa deportiva y escribía en Madrid Sport. Su seudónimo era Bocal. Pueden ver y pueden leer cómo claramente se habla de RS Levante Fútbol Club. Tenemos documentado en más de 9 o 10 artículos de prensa cómo se habla de Real Sociedad Levante de Murcia. Yo creo, y esto no es algo que tenga mucho rigor, es una opinión, había un Levante que era el de Valencia y de alguna manera querían diferenciarse del de Valencia siendo el Real Levante de Murcia o la Real Sociedad Levante de Murcia. Esto es una opinión, yo no sé si eso sería así, pero me da la sensación de que con ese ímpetu de querer ser real, esa R ahí creo que es porque de alguna manera querían dejar claro que se quería ser un equipo con título de Real. Puede ser que me equivoque, es una interpretación, pero me parece curiosísima esa R. Luego quería también poner en valor que el Murcia es uno de los fundadores de la Liga, es decir, no nos meten ni en primera ni en segunda, nos meten en el grupo B de segunda, que es como la actual primera federación, tercera categoría de bronce, pero somos uno de los clubes fundadores de la Liga. Eso es muy importante y podemos presumir de ello. Fuimos de la Asamblea Constituyente. Hemos estado 18 temporadas en primera división, 54 en segunda y esta temporada hacemos la 20 en categoría de bronce. Con estos números queda claro que no estamos en nuestro lugar natural actualmente. En cuarta hemos estado solo 2 veces. Por desgracia he vivido a las 2 y muchos de vosotros también. Es el club de Europa de las grandes ligas que tiene más títulos de segunda división. Tiene 8. En este caso el Real Murcia es el club de segunda, como decimos, el rey de plata, el rey de segunda. Por eso la exigencia cuando el Murcia sube a segunda pues es altísima. También quería comentaros que en cuanto a descensos administrativos tenemos el del 92 y 2014, también nos los hemos tragado, y luego tenemos un ascenso que nos robaron a primera división en 1934, que no es muy conocido, pero que al Celta y al Murcia se tiran 4 meses planificando ser equipo de primera. Luego la Liga hace de las suyas, yo no sé lo que pasa, que siempre nos hacen alguna, y acabamos en segunda, pero estábamos en primera y habíamos subido. Y también quería comentar con todo el mundo que el Real Murcia, si está vivo ahora mismo, si estamos aquí todos hablando de la historia del Real Murcia, es porque tiene una afición que es increíble y que esa afición delegó en una plataforma de salvación salvar al club y que desde ese punto de 2018 hasta ahora hemos conseguido estar vivos y tenemos a Felipe Moreno luchando para darle credibilidad al club en lo financiero, no solo en lo deportivo. Felipe, cuentas con la espada de todos los que estamos aquí. Tienes una comisión de historia que va a ponerte encima de la mesa propuestas que sean cabales, que no sean muchas, pero que cuando hagamos algo lo hagamos bien, como el día de hoy. Y esperamos que sabemos que está muy ocupado y que ahora mismo tiene unos frentes muy importantes, pero que sepas que estamos aquí para ayudarte
y que te vamos a ayudar a poner en valor la historia del club, toda la comisión, y que tenemos sobre la mesa un montón de iniciativas ya de meses anteriores que las queremos poner en marcha y que van a hacer que nuestra afición pues esté orgullosa. Es una afición desinteresada y muy fiel y ha peleado como yo creo que muy pocas en el mundo. Estoy convencido que es de las mejores del mundo porque lo que ha pasado en estos últimos años no es normal, cómo se ha volcado, cómo han puesto dinero, cómo hemos conseguido movilizar al mundo entero para que ponga un euro, 10 euros, 20 y tener más de 50.000, más de 30.000 accionistas por todo el mundo, y que creo que lo mejor de la historia del Real Murcia está por llegar. Le quiero dar las gracias a Francisco Tornel por ayudarnos con la sala de exposiciones, por las directivas que han estado antes de Felipe, por darle el ok a la Comisión de Historia, y luego pues también a Chema Almela y Higinio, que han tenido unos papeles muy importantes en la historia del Murcia a corto plazo. Estamos más vivos que nunca y yo estoy orgullosísimo de estar aquí con toda esta gente que ama al club y bueno, pues lo próximo va a ser el centenario del Imperial en 2024, ya te daremos el follón. Y nada, pues muchas gracias a todos por venir y si queréis hacer alguna pregunta, aquí estamos a vuestra disposición todos. Sí. Los requisitos que se exigían para ser real. En realidad no se exigían ningún requisito en concreto, pero sí es cierto que se denegaron a algunos equipos el título de Real. Incluso a alguno de esta región se le denegó el título de Real. No voy a dar más detalles porque hemos venido a hablar del Real Murcia, pero ahí está documentado. En realidad no había unos requisitos concretos. Sí se agilizaba mucho si se nombraba a Alfonso XIII presidente honorario, pero hubo denegaciones a equipos que lo pidieron. Yo lo que creo que habría que también insistir en la necesidad de que vuelva ese documento. Ese original no va a volver porque se extravió, no se sabe muy bien cuándo, pero conseguir de la Casa Real ese certificado de una forma oficial yo creo que sería bonito que formara parte de la historia actual del club y con motivo del centenario pues a lo mejor era una oportunidad para poderlo conseguir. ¿Alguna pregunta y nos vamos a la cerveza? Registro de asociaciones de la época era donde cualquier sociedad o club o lo que fuera se tenía que registrar en Murcia. Ahí está. Bájate abajo. Recursos con que cuenta para atender a sus gastos. De izquierda. Sí, sí. Cuota de socio. Aplicación que han de darse a los fondos. Cuota mensual. No, ¿qué pone? Entre los socios. Entre los socios. Pues claro, la cuota de los socios que decían los socios que se hacía con ella. ¿No? Bueno, Ese es el DNI del Murcia. La partida de nacimiento sí que la tenemos. pues ojalá que aparezca también de una manera nueva ese documento y que incluso eso pudiera servir, esa es una idea y que queda, ¿no?, para algún tipo de aproximación. Yo creo que los a la estatutos se propia Casa debería Real. de incorporar. Sí. Se debería incorporar esto. Bueno, pues como ha dicho Quique, lo mejor de la historia del Murcia está por escribir y no me cabe duda de que las primeras páginas van a ser en breve. Muchas gracias a todos por la asistencia y por la atención. Gracias de verdad.